Una de las realidades que nosotros tenemos en la sociedad actual es que muchas personas quedaron tocadas, marcadas por el tipo de infancia que vivieron, las experiencias que tuvieron, las situaciones que atravesaron. Y a veces no comprenden por qué en la actualidad viven, procesan las cosas de tal o cual manera. Y gran parte de esa explicación tiene que ver con esas experiencias que se tienen en la infancia. De pronto, ir a nuestra infancia, descubrir a ese niño interior de cada uno de nosotros, es recordar con nostalgia lo que éramos, lo que soñábamos, pero a la misma vez es descubrir o volver a vivir esas experiencias que de alguna u otra forma nos han marcado. El día de hoy lo que vamos a hacer es precisamente encontrarnos con esa parte de nosotros, con ese niño interior que todos llevamos y que de alguna manera no lo olvidamos, pero que quizás necesite de la atención en el presente para poder disfrutar lo que hoy tenemos y para poder vivir de una forma que nos sintamos dichosos. Reflexionaba hace unos días en la vida de Pablo. Pablo era un hombre que tenía aproximadamente 45 años y esta persona se distinguía desde su juventud por llevarle alimento a la gente que tenía escasez. Él sabía de las zonas marginadas de su comunidad e iba a esos lugares y siempre le llevaba comida a las personas. Y entre más apoyaba a las personas, él no solamente se sentía bien, sino que sentía aún esa carga más pesada, como un deber que él sentía. En una ocasión me toca platicar con él y al dialogar hablábamos de cosas importantes del presente, pero nos conectábamos a su infancia. Y me llamó poderosamente la atención cuando él me dice la situación tan precaria, tan difícil que vivió en su infancia, al grado que él me comentaba cómo a veces duraba días enteros sin poder comer. Cuando me dijo eso, yo le hago una pregunta y le digo: "Pablo, entonces, ¿qué buscabas? ¿O cómo te sientes tú cada vez que le das alimento a esas personas, a esas familias que no tienen ni para comer?". Y él me decía: "Edgar, es que yo siento que estoy alimentando al Pablito de mi infancia". Él de alguna manera se proyectaba en la necesidad de la gente y él tenía ganas de atender una necesidad emocional, una necesidad de su niño de la infancia, de su propia vida. Y él trataba de alguna forma de ayudar a la gente, porque él en el fondo de su corazón anhelaba que alguien en su tiempo hubiera llegado y le hubiera provisto el alimento que él necesitaba. Me pregunto una y otra vez, ¿cuántos Pablitos hay en este tiempo? ¿Cuántas personas viven intentando llenar vacíos, intentando brindar atenciones o recibir atenciones? Porque en la infancia no lo tuvieron, porque en la infancia carecieron. Y es que hay una realidad, nuestro niño interior nunca muere. Podemos nosotros cambiar en nuestro aspecto físico, podemos crecer, desarrollarnos, podemos madurar emocionalmente también, pero esa parte de nosotros, ese ser infantil, permanece y está vigente para siempre. Cuando en la infancia se tuvo un déficit de atención, cuando en la infancia se tuvo un déficit de aprobación, cuando la persona no creció, no se desarrolló como era debido, ¿qué fue lo que sucedió? Ese niño interior, ese niño que nunca muere, ese niño empieza a manifestarse, pero a manifestarse a través de actitudes, de reacciones o incluso de fijaciones. Ese niño interior es esa parte de nosotros, ese ser que mantiene las ilusiones, que mantiene la inocencia, que mantiene la alegría, la espontaneidad, que mantiene esa chispa
pero que a la misma vez tiene almacenadas experiencias, enseñanzas, frases, cosas que le tocó vivir y que de alguna manera le han marcado. Por ello es que ese niño interior se forma con esas experiencias y con esa conjunción con las necesidades básicas que éste tuvo, que ya sea que fueron cubiertas o no cubiertas durante su desarrollo de infancia. Entre ellas podemos hablar del amor, de la atención, de la validación y de la seguridad. Y obviamente, toda esa gama de experiencias fueron forjando a ese adolescente y posteriormente ese joven y ahora pues a ese adulto. ¿Cómo nosotros podemos saber si nuestro niño de la infancia, ese niño interior de cada uno de nosotros, está herido? Bueno, hay señales que reflejan eso. Por ejemplo, cuando hay una autoexigencia excesiva, cuando la persona actúa y se exige de más. Y de hecho, que la persona tiene un enfoque más en lo poquito que no consigue que en lo mucho que sí logra. Lo ilustro de esta manera. Imaginemos que un joven está en la universidad y está por allá en tercer, cuarto año de su carrera, 21, 22 años aproximadamente. Y resulta que presenta un examen y en el examen se saca 98 de 100. Cualquier persona diría: "Felicidades, casi te sacaste el 100, tuviste un 98". Pero resulta que él se lamenta más por esos 2 puntos que no obtuvo, que alegrarse por los 98 que sí. Eso habla de una autoexigencia que va más allá de lo normal y de lo conveniente, pero ello manifiesta que esa persona tiene alguna situación de su niño interior, algo que vivió en el pasado y que refleja ahora con esa actitud de que necesita procesar algo que vivió y que tiene todavía ese duelo abierto. Otra manera, otra señal tiene que ver con el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque esto indica que en algún aspecto en algún momento de su infancia, esta persona fue rechazada por alguien, pero que ese rechazo le significó algo importante, que a lo mejor le quitó una oportunidad que él andaba buscando, o tal vez simplemente se sintió avergonzado o exhibido. Y ahora, en la actualidad, en su etapa de adulto o quizás en la vejez, dependiendo qué edad tenga la persona, ¿qué es lo que sucede? La persona tiene miedo a ser rechazado porque recuerda a aquel niño indefenso que fue rechazado años o décadas atrás. Otro tiene que ver ese vacío emocional, otro tiene que ver una dependencia afectiva y otras señales están como, por ejemplo, personas que reaccionan con violencia, personas que casi siempre están gritando o personas que tienen una manera de vestir pues muy llamativas. ¿Para qué? Para proyectar un poquito ese metamensaje de: "Hey, volteen a mirarme, soy importante y aquí estoy". Se hace presente de esa forma tan extrovertida de ser. Y todo eso son señales de que hay cosas que procesar de ese niño interior.